Te bendiga en esta tarde. Es para mí un privilegio el poder acudir a esta invitación que me ha hecho la pastora Silvia, mi mamá. Estar en Betania es estar en casa y sé que es para mí, como comento, un privilegio el poder compartir la palabra de Dios. Para eso estamos aquí en esta tarde. Es un día especial, es un día de bendición, es día domingo. Sé que todos los días son del Señor y todos los días podemos compartir este mensaje, esta palabra. Y yo deseo de todo corazón que sea de edificación para ti como lo ha sido para mi vida. Deseo que me acompañes al libro de Efesios capítulo 6, verso 10, y vamos a estar leyendo solamente hasta el verso 13. Sé que es un capítulo conocido del libro de Efesios y yo te recomiendo que puedas leerlo completamente. Para mí ha sido una bendición el poder aprender cómo es que Dios nos ve, nos da una identidad, nos da un propósito, nos da un destino. Efesios capítulo 6, verso 10 al 13, es Pablo hablando a la iglesia de Éfeso y dando su conclusión o su culminación a esta carta. Estamos viviendo días especiales, únicos, en los que tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice. Tenemos muchas voces. Hay muchas voces ahorita alrededor nuestro y tenemos que ser muy sensibles para entender y escuchar la voz de nuestro Señor y Dios. Antes de leer, hace unos días, de hecho el día de ayer, no sé si pudiste contemplar el lanzamiento de este cohete, de esta nave tripulada, ¿verdad? Entre la NASA y una compañía que se llama SpaceX, y cómo es que hicieron todo este protocolo para poder hacer historia. Y fue mucho de notar cómo es que estos astronautas estaban protegidos solamente por las naves, sino por trajes especiales. La idea del equipo o del traje del astronauta antiguo, ¿verdad? Es este traje pesado que limitaba el movimiento. De pronto quizás todavía tenemos estas imágenes de esta burbuja que estaba alrededor de las cabezas de los astronautas. Pero hoy vemos cómo es que todo se ha aligerado para que los astronautas puedan moverse un poquito más o sentirse más ligeros. Pero sé que podemos imaginar, platicaba con mi hermana y ella me decía, imagínate qué nervios. Y yo le podía decir, yo sé que ellos han hecho muchas pruebas para llegar a este día. No son nada improvisados. Ellos se han puesto ese traje más de una vez. Ellos saben que va a aparecer en las pantallas. Ellos están monitoreados de su corazón. Ellos están tranquilos y saben que está un equipo alrededor de ellos cuidando cada movimiento. Imagina que alguno de ellos esté enfermo de los nervios y en el momento del lanzamiento entre en modo de pánico. Imagina que alguno de ellos le dé el sentimiento y empiece a llorar o se empiece a desesperar o tenga claustrofobia. Sé que quizás no sería un buen elemento para poderlo lanzar al espacio en esas condiciones. Sin duda alguna, antes de que este astronauta ponerse el traje en sí que le capacita, recibió un entrenamiento previo. Así que no todo aquel que se ponga un traje de astronauta es un astronauta. Sí, ellos están tomando este viaje y están con todas las condiciones en su salud física, mental.
Espero también que hayan orado y hayan pedido a Dios con respecto a lo que estaban haciendo. Vimos los trajes, bonitos trajes, ¿verdad? Que ellos portaban. Incluso creo es el diseñador, un mexicano, quien confeccionó esto. Y vemos ahorita las imágenes, las fotografías de este día histórico. Nosotros también como cristianos tenemos que portar esta armadura que Dios nos ha dado, una armadura que es de Él. Y tenemos que vestirnos de Dios, vestirnos con su palabra, con la verdad, con fe, para poder avanzar en este mundo. También tenemos un viaje, y este viaje, ¿verdad?, es hasta la presencia de Dios. Pero es muy interesante también que de pronto nos vestimos de algo que no somos. Y es que no hemos sido capacitados. Y es que no hemos sido adiestrados para poder portar realmente esta armadura. Por eso es que es tan importante que Dios nos alimente, nos guíe, nos fortalezca, nos vista para poder portar esta armadura que no solamente es espacial, sino es una armadura especial. Así que antes de ponernos las vestiduras o la armadura, tenemos que ser capacitados, y eres bienvenido en esta tarde a esta capacitación. El apóstol Pablo sabe que la iglesia de Éfeso va a enfrentar una situación que le va a llevar a tener un sufrimiento sin precedentes. Ellos serán sacados de su normalidad. Y es interesante cómo en estos días hemos salido de un estado llamado normal a otro anormal, pero después de 2 meses el uso del cubrebocas, el distanciamiento social se vuelve ya una normalidad. ¿Por qué? Porque nos conformamos y aprendemos rápido, nos adaptamos a las circunstancias. Pero sé que también hay cosas muy buenas que adaptamos o nos adoptamos o acoplamos y podemos vivir con ellas, pero también tenemos hábitos malos y sobre todo pecado que no debe de ser llamado normal, y lo convertimos en algo normal porque nos hemos prácticamente sentado ya en el pecado y vivimos con él. Por eso es que Pablo en esta carta y en su terminación, en su culminación de ella, le empieza a decir a los hermanos: por lo demás, hermanos míos, estamos leyendo Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, es una conclusión, pongan atención, esto es un recordatorio, una preparación, tienes que estar alerta, tienes que no retroceder, tienes que ponerte al frente, tienes que estar firme, no tienes que estar en el escondite, sal del escondite, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente. Pablo les llama a la iglesia hermanos míos, está incluyendo en esta familia de Dios. Es importante el recibir un consejo a tiempo, es importante el poder animarnos unos a otros en estos momentos donde recibimos muchas noticias, estamos bombardeados de muchas noticias que nos llegan a través de las redes sociales. Pablo sabe que la iglesia tiene que estar lista porque va a sufrir oposición. Y la oposición está en nuestra vida como cristianos. Es parte de ella. Tenemos que aprender a soportar y a vivir asegurados en la palabra del Señor para pasar el tiempo de oposición. No sufrimos oposición como la iglesia primitiva, pero sí estamos sufriendo oposición en estos días
porque hay mucho del mensaje que va direccionado hacia el pueblo de Dios. Así que Pablo en esta carta, en este verso, está alertando a la iglesia para que se ponga de pie. Isaías capítulo 35, verso 4 dice: digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. La pregunta es, ¿Dios está contigo? ¿Estás lleno de temor? ¿Tu corazón se ha llenado de temor? Hoy Dios te anima a que te pongas de pie, a que se aliente tu corazón y que dejes de sentir este miedo, que no temas y que seas fuerte. Podemos decir entonces, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dios es quien nos sustenta. ¿Por qué? Porque la fortaleza y la fuente de esta fortaleza proviene de Dios. Vuelvo a repetir este verso: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. No está entonces esta fortaleza en nosotros, no está hacia adentro de nosotros o proviene de nosotros, sino es una fortaleza que proviene de Dios. ¿Por qué es esto? Para que nadie se gloríe, para que podamos darle la gloria al Señor, para que podamos reconocer que Él es Dios quien hace todas las cosas y de Él es quien recibimos toda fortaleza. En un ejército humano, el capitán necesita que sus hombres estén fuertes, que sean obedientes, que se esfuercen al máximo. En la vida cristiana, nosotros como soldados dependemos del valor y la obediencia de nuestro capitán. Es su victoria lo que nos hace a nosotros también victoriosos. Es su fortaleza lo que nos fortalece a nosotros. Juan 15:5 dice: separados de mí, nada podemos hacer. No es que la fortaleza proviene de nosotros. Tenemos que reconocer que somos débiles, que somos personas que están sujetos a la tentación del mundo, a escuchar otras voces, a desviarnos, a sentir miedo, a sentir temor, a vivir quizás en pánico, pero tenemos un Dios que nos fortalece. Segunda de Corintios 3:5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. De Dios provienen todas las cosas que podemos ejercer como cristianos. En el poder de la fuerza del Señor fue que Jesucristo fue resucitado. Lo leemos en el verso 19 y 20 del capítulo 1 de esta carta a Éfeso, el cual dice así: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Por el poder de su fuerza, también tú y yo hemos sido resucitados, hemos pasado de muerte a vida. Esto lo podemos también leer en el verso 1 del capítulo 2 de esta misma carta. Tenemos que creer no solamente que tenemos un Dios todopoderoso del cual recibimos fortaleza, sino que también tenemos que operar en esta fortaleza, en este poder de su fuerza, para poder poner en obra nuestra fe. Así que tengo 3 puntos aquí. Uno es creer. Yo sé que tú y yo creemos como hijos de Dios que tenemos un Dios todopoderoso. Número 2, creemos también que su poder se manifiesta a favor nuestro. Pero número 3 es creer que ese mismo poder
que es manifiesto a nosotros, también como hijos lo portamos, lo obedecemos y hacemos obras no bajo nuestra fuerza, sino bajo la fuerza de nuestro Señor y Dios. Tengo un ejemplo que es muy conocido y es la historia de David. David no podía matar a Goliat con sus propias fuerzas. Lo leemos en 1 de Samuel, capítulo 17, verso 45. David le dice al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Es decir, estaba David reconociendo que frente a él estaba un hombre con capacidades humanas, con armamento humano. Es este poder en apariencia o esta fortaleza en lo visual. La imagen de David quizás estaba en desventaja. Quizás David pudo verse reflejado o comparado más bien y pudo decir, bueno, quizás frente a mí está alguien de mayor edad, soy más joven, quizás soy pequeño de estatura en comparación a este gigante, yo traigo una honda, sé usar solamente una piedra. Este hombre viene ante mí con espada, trae una lanza, trae una jabalina y puede desafiar a toda una nación. Pero escucha bien, David conocía sus limitantes humanos, pero reconocía el poder que provenía solamente de Dios. Por lo tanto, David le dice: pero yo vengo contra ti. No dice en mis fuerzas, no dice en mis capacidades, no dice en mi inteligencia, sino que dice: yo vengo contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. David reconoció entonces que el estar frente a un gigante no era precisamente una virtud que salía o surgía de él. Por eso es que la predicación que nos posiciona en las sandalias de David no es muy bíblica. De pronto pensamos que nosotros somos los David, que tenemos la capacidad de matar gigantes. En esta historia, realmente nosotros no somos David. Nosotros somos el pueblo cobarde que no tenía la manera de enfrentar a Goliat. Es ahí donde estamos tú y yo. El Antiguo Testamento no se trata de resaltar los personajes para idolatrarlos y ser como ellos. No somos llamados a ser como David. Somos llamados a ser como Cristo. Y David tipifica a Cristo, claro, pero por encima del nombre de un hombre que falló como David está Cristo, y tenemos que saber reconocer en cada historia del Antiguo Testamento y poder maximizar a Dios y minimizar al hombre. David podía reconocer que no se presentaba ante Goliat con sus fuerzas, sino con las fuerzas que provenían de parte de Dios. Y es entonces que nos topamos que la victoria de un solo hombre es la victoria de todo un pueblo. Es lo que leemos en Romanos capítulo 8, verso 37. Porque tú y yo en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que este mandato de vestirnos con la armadura de Dios no sirve si no hemos sido fortalecidos primero por parte de Él. Es decir, no podemos vestir a nadie de astronauta sin antes capacitarlo. Si le pones el traje de astronauta, solamente va a ser para tomarse la foto. Yo nomás puedo vestirme de astronauta, me voy a ver un poco raro, pero no tengo la capacidad de ir al espacio. No sabría qué botón, ¿verdad?, dar ahí en la pantalla. No sabría cómo regresar, mucho menos cómo levantarme, ¿verdad?, en esta cápsula espacial.
Tenemos entonces que primero ser fortalecidos de parte de Dios para poder vestirnos con la armadura. No es que Pablo primero diga, primero vístete y después seas fortalecido. Porque ¿para qué le vas a dar una espada a alguien que no la puede soportar, que no la puede levantar, que no la va a poder soportar? Tenemos que estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que yo deseo que en esta tarde tú quites toda intención de tu parte de sentirte valeroso por ti mismo. Somos bien intencionados, pero tenemos que reconocer que somos débiles y que solamente Dios es quien nos hace fuertes. Es solamente Él, es su victoria quien nos hace victoriosos. Es Él y nadie más. Así que fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. No te quedes entonces de brazos cruzados mientras Dios hace todo. Tampoco es hacer, como decimos de pronto, hacer lo posible para que Dios haga lo imposible. Es como si le dijeras a Dios, Dios, ya me esforcé un poquito, te toca a ti. No, deja que en el proceso, ¿verdad?, puedas humillarte y reconocer que es Dios a través de ti y puedas decir, Señor, vamos caminando de la mano y yo no puedo hacer nada si estoy separado de ti. Yo dependo de ti, la fortaleza solamente proviene de ti porque la gloria es para ti y para nadie más. Así que la fe tiene que ponerse a prueba, porque fe sin obras es una fe muerta. La fe tiene que ser expresada por medio también del amor, y el amor es una acción, no solamente es una expresión, es hacer. Verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Tenemos que estar preocupados por el diablo? Segunda de Corintios capítulo 2 verso 11 dice, la palabra, en su palabra nos enseña que no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo. Ahora, tenemos que saber y entender que Dios es soberano, Dios todopoderoso, y que el enemigo de tu alma y de mi alma no es un ser autónomo, sino que es alguien que está dependiente de lo que Dios marca, de lo que Dios permite, de los límites que solamente Dios puede poner. Pero este enemigo no es alguien que tiene misericordia. Solamente Dios nos da de su misericordia. Pero este ser, este enemigo de tu alma, es adversario, es astuto, es mentiroso, padre de mentira, es asesino. Él viene para hurtar, matar y destruir. Santiago 4, verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por eso es que es tan importante que tú, antes de vestirte con la armadura de Dios, seas fortalecido y pongas atención en vestirte completamente como Dios manda, y es la armadura de Dios la que nos estamos poniendo. No se nos está indicando que usemos solamente algunos utensilios, sino que tengamos una vestidura completa. Pero Dios no te va a mandar a esta batalla sin antes fortalecerte y capacitarte. ¿De quién es esta armadura? Esta armadura es de Dios. En Isaías capítulo 59, verso 16 y 17 dice, estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos, así que se interpuso él mismo para salvarlos con brazo fuerte. Sostenido por su propia justicia, se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de la salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión
divina. Nuestro Señor había vestido esta armadura y ahora nos capacita, nos la da para que nosotros también la podamos vestir. No es una armadura de nosotros mismos, no es la armadura de la religión, no es la armadura de nuestras posibilidades o de nuestras capacidades, es la armadura de Dios. Es Él quien nos viste. ¿Y por qué nos viste o para qué nos viste? Dice, para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Hay un propósito entonces en esto que Dios nos ordena hacer. El enemigo en estos días ha levantado una campaña de miedo, temor, pánico, depresión, ansiedad, intimidación, engaño, mentira, fraude, para abatir al pueblo del Señor, para amedrentarlo, para ponerlo en sus rincones o refugiarlo en sus casas. Es el tiempo como iglesia de poder resistir, de poder estar firme, pero no vamos a poder avanzar si no somos fortalecidos por Dios primero y si no portamos esta armadura que Dios nos enseña a portar. Si no estamos fuertes y vestidos, entonces no vamos a poder estar firmes. ¿Firmes para qué? ¿Solamente para soportar las noticias? ¿Firmes para enfrentar la crisis? ¿Firmes para enfrentar y combatir un virus? Tenemos que estar firmes para obedecer lo que Dios nos ha enseñado. Vienen tiempos en los que hemos como iglesia de recibir órdenes. De pronto esas órdenes serán quizás en contra de lo que la palabra del Señor nos ha enseñado. ¿Qué voz vamos a escuchar? ¿La nuestra? ¿Lo que la sociedad marca o lo que la palabra del Señor nos indica? Tenemos entonces que estar firmes para poder obedecer lo que el Señor nos ha ordenado, porque de nada sirve estar firmes en otros aspectos de la vida si no estamos firmes para obedecer a Dios. Verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo exhorta, pone aquí toda su intención para que ellos puedan tener la atención de entender que vivimos en un mundo espiritual y que nuestra guerra no es, o nuestra lucha no es contra el ser humano, no es en el conflicto en casa, no es que puedas luchar en contra de tu esposo o de tu esposa, no es una lucha entre hijos y padres a hijos. No es en contra de cualquier o de algún gobierno o de cualquier personaje que el día de hoy tenga un protagonismo en lo que estamos viviendo. Sin duda alguna es que la influencia que el hombre recibe de Satanás se hace manifiesto en nuestros días, porque manifiestas son las obras de la carne. Por lo tanto, entonces, tenemos que enfrentarnos ante una lucha que es espiritual. Y de pronto nos debilitamos cuando ponemos más atención en esta lucha contra el ser humano. Ahí andamos y traemos conflicto. De pronto en el área política estamos en conflicto y en lucha con aquellas personas que quizás no están en nuestra misma ideología o pensamiento. Tenemos que pedirle al Señor que realmente nos enfoque
hacia dónde luchar. Y la lucha no está, como te digo, contra tu prójimo, sino hay una lucha aquí contra seres espirituales, que no es mi intención en esta tarde hablar demasiado con respecto a todo este rango y todas estas potestades y gobernadores y huestes espirituales. Sé que hay mucha gente que busca conocer mucho más del enemigo que conocer de Dios. Yo deseo que no seamos ignorantes en los temas bíblicos con respecto al enemigo, pero que sí podamos ser sabios y prudentes con respecto a la enseñanza que damos, porque de pronto entramos en este misticismo y andamos buscando conocer los rangos de los demonios, los nombres de los demonios, y andamos viendo y resaltando el poder del enemigo cuando tú y yo fuimos llamados solamente a reconocer y resaltar el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo. Pablo no es que esté minimizando esta lucha, sino que el Espíritu Santo de Dios le ha revelado que la iglesia de Éfeso quizás ha tenido una lucha con el prójimo, y es el momento de que ellos sepan que no es contra el prójimo, sino que es una lucha espiritual. Diversos rangos se nos dicen aquí, pero todos tienen el mismo fin: derribar a los hijos de Dios. Ellos están vencidos, pero aún se resisten. Pero vuelvo a comentar, ellos no pueden hacer absolutamente nada sin que Dios les permita, porque Dios sabe poner límites. Fíjate, Romanos 8:38 dice que los principados no nos pueden apartar del amor de Dios. Por lo tanto, los seres espirituales tienen un límite. Efesios 1:20-21, podíamos entender que el poder de Dios, ¿verdad?, que operó en Cristo para resucitarle. Tenemos un Dios todopoderoso que derrotó a las huestes celestiales, ¿verdad?, de maldad, los principados y las potestades, los despojó, dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, verso 15. Nuestra victoria entonces está en lo que Dios hizo en la cruz por ti y por mí. Esa es una batalla que Él ganó por nosotros, para nosotros. Segunda de Corintios 10, verso 3 y 4 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 13, dice la palabra del Señor: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, una vez más, una indicación, un imperativo, no es una sugerencia. Pablo no está diciendo, les sugiero que hagan esto. No, tomen toda la armadura. Es Pablo diciéndoles, hay una batalla y ustedes están de brazos cruzados, consintiendo que el enemigo pase por enfrente de ustedes, cuando es el momento de estar en guerra, de estar firmes, de estar armados, de estar preparados, de estar conscientes que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo no nos puede robar la salvación, sino que puede robar el gozo de la salvación. El enemigo viene a robarte la paz. No nos roba al príncipe de paz, pero de pronto llega a nuestra vida, ¿verdad? Y nuestra vida de pronto es sacudida de alguna manera para probar de qué somos hechos. Por eso es importante que tú y yo, como hijos de Dios, tomemos toda la armadura de Dios. Tenemos entonces que fortalecernos, tenemos que poner en acción esa fortaleza, tenemos que vestirnos para estar fuertes ante los ataques espirituales del enemigo,
para poder resistir en el día malo. No es que el cristiano tenga que empezar una búsqueda de demonios para vencerlos. Ellos ya fueron vencidos en la cruz. Ellos se resisten a esta idea. Pero tú y yo como hijos de Dios tenemos que entender que ellos han sido humillados, han sido despojados, han sido derrotados en la cruz. Y no fue por nuestro poder, no fue por nuestro deseo, no fue porque nosotros pedimos que esto pasara, sino que el Hijo de Dios vino a derribar, vino a destruir las obras del enemigo y vino a hacernos victoriosos. Vino entonces a capacitarnos para que tú y yo podamos estar firmes. Pablo, el Espíritu Santo de Dios a través de Pablo, exhorta a la iglesia para que se mantenga de pie, para que se mantenga fortalecida en el Señor, para que pueda entender que Dios nos ha hecho más que vencedores. Nuestra posición entonces no es ofensiva, sino defensiva. No buscamos luchar para ganar algo que ya fue ganado, sino que defendemos una posición que Dios nos ha designado. El enemigo fue derrotado. Dice la palabra del Señor que Él los humilló públicamente. Así que Él los derrotó, los humilló y los despojó. Les quitó el poder. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Tenemos un Dios que nos guarda del mal. Primera de Juan capítulo 5 verso 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Podemos recordar cómo es que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no perezca. Jesús no le dijo: pero yo he rogado para que yo pueda hacerlo a un lado o para evitarte este proceso. No, tienes que pasarlo. Pero cuando lo pases, yo le pido a Dios, le ruego a Dios que tu fe te haga permanecer de pie y que no seas derribado, que no seas abatido, sino que puedas pasar y una vez vuelto, dice, fortalezcas a tus hermanos. Una vez que hayas pasado ese proceso, una vez que hayas enfrentado todos los dardos del enemigo, tu carácter, tu vida misma va a ser transformada. ¿Por qué? Porque Dios te ha de fortalecer en medio de cualquier circunstancia. Y este es un día en los que el enemigo quiere venir como ese gigante a venir a amedrentar a un pueblo, y el pueblo de Dios tiene que estar de pie, tiene que estar firmes para obedecer lo que Dios nos ha enseñado. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos que aprender a someternos ante Dios, porque de Él proviene nuestra fuerza para poder vencer en el día malo, porque hemos de enfrentar días malos. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Una vez más, Iglesia de Dios, mantente firme en esa libertad, en esa fe. Mantente firme en esa oración. Si gustas leer en casa
lo que representa esta vestidura. Lo puedes leer desde el verso 14, ¿verdad?, hasta el verso 20. Hoy leímos solamente 3 versos, pero yo deseo de todo corazón que Dios te fortalezca, que puedas vivir en esa fe, en ese poder que proviene de Dios a través de tu vida, y que sobre todo puedas vestirte para estar atento, alerta a lo que estamos viviendo en estos días. ¿Qué te parece si cierras tus ojos ahí donde te encuentras y podamos decir: Señor, ayúdanos en estos tiempos difíciles, que nuestra fe no mengue, sino que sea fortalecida, Señor, que podamos avanzar y caminar en fe, que no dejemos de orar, que no dejemos, oh Dios, de ir a tu palabra, alimentarnos y alimentar a otros a través de tu palabra, Señor. Señor, que podamos como iglesia mantenernos firmes ante las acechanzas del enemigo, ante la opresión, ante estos pensamientos de duda, de incertidumbre, que podamos como iglesia fortalecernos. El enemigo piensa que nos está debilitando, pero tenemos que fortalecernos en el poder de tu fuerza y levantarnos en oración, levantarnos en ruego, levantarnos en oración, en ayuno, en búsqueda, para poder resistir los dardos del enemigo y podamos avanzar en el nombre del Señor. Que estas rodillas que se han debilitado, estos pensamientos que se han apartado de ti, volvamos, oh Dios, a poder humillarnos y a reconocer que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este privilegio que me das de compartirla, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que han de escuchar esta palabra. Que sea tu palabra, Señor, en cada persona. Y yo sé, Señor, que tu palabra no vuelve vacía. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.